Bien, segundo bloque de Entre Columnas, programa de sábado a la noche, y lo prometido es deuda. Yo les decía que era muy frecuente ya que una persona escriba. Hace 100 ejemplares, los reparte entre amigos, familias, ya cumplí. Ya planté el árbol, ya tengo el hijo, ya escribí un libro. Claro, la historia es que el libro trascienda, que la gente lo comente, que la gente lo busque, que la gente lo compre, que te pidan de otros lugares. Yo les comentaba en el comienzo de nuestro programa, cuando hacía la presentación de quienes me iban a acompañar en el programa de hoy, hablar del libro de Dalia Corman es hablar de un éxito realmente en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, lugares complejos, realmente complejos y altamente competitivos. Yo primeramente le doy la bienvenida a Dalia. Muchísimas gracias por estar acá conmigo en este programa, Dalia. Un verdadero placer que estés acá. Buenas noches, Jorge, y gracias por invitarme. El libro, hasta que te vuelva a ver, es un libro increíble. Yo recuerdo haber sido de los primeritos que lo leyó. Y yo te decía, está muy, muy bien hecho. Y lo comentaba la gente en el comienzo del programa. Porque aunque narra la historia de alguien de la colectividad, es un libro que lo puede entender cualquiera porque está muy bien explicado y es una historia muy humana, una historia muy fuerte y una historia detalladamente narrada. Es un libro exquisito, no me llama la atención que en distintos lugares te pidan mandame más, mandame 300, mandame 500. Claro, y no es que se paran en una esquina a repartirlos, no, se venden. Esto es increíble. Y un poco más llama la atención puesto que es tu primera obra. Aunque siempre escribís, me has pasado ya varios escritos y realmente de excepción. ¿Qué se te dio por escribir esta historia y qué fue lo primero que te motivó? Bueno, ante todo te quiero decir algo, que el hecho de que sea de la comunidad judía tiene que ver con que al ser yo judía, yo tenía muchísimo más material y recursos para poder escribir. Pero la historia de la protagonista es la historia común a todos los hijos de inmigrantes europeos. O sea, la historia tiene que ver con un grupo de inmigrantes, un grupo muy importante de inmigrantes europeos que escapados de la guerra, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, llegan a la Argentina, que les abre la puerta generosamente y comienzan una nueva vida, tratando de sobrevivir a todo lo terrible que habían pasado, aún habiendo dejado en Europa a su madre, a su padre, a sus hermanos, o habiéndolos visto morir en la guerra. Ellos tomaron el impulso de seguir, de superarse, de sobrevivir, escapándose de Europa y llegar sin nada, absolutamente nada. El único recurso era la voluntad y el ánimo de seguir adelante. Y esa es la historia de muchísimos inmigrantes, no solamente de la colectividad judía, sino sirios, españoles, italianos, o sea, muchísimas comunidades que se instalaron en la Argentina, que son digamos, todas de fines del siglo XIX en adelante y que marcan un referente cultural fundamental en nuestra tierra, porque nuestra tierra es un crisol de culturas, justamente por estos inmigrantes que llegaron, se sienten identificados con la novela. Y se sienten identificados con la novela, con la protagonista, y esta es una novela que tiene 3 generaciones, la de los inmigrantes que llegaron, la de los hijos y la de los nietos. Tiene 104 años de historia, como Magic Click digo yo, porque comienza... Sí, eso de chavas la edad, ¿no? Sí, porque comienza con la llegada de los gauchos judíos, digamos, a un pueblo de Montefiori, que se llama, que queda en Santa Fe, para poder explicar y narrar la historia de los judíos que llegaron a Montefiore. Bueno, fui a Montefiore, investigué, estuve ahí y pude ver y pude caminar por esas calles donde todavía quedan las casitas donde ellos vivían, las ruinas, digamos, porque no se reconstruyeron ni tampoco se convirtieron en otras instalaciones modernas, sino que están ahí a modo de museo, inclusive cercadas.
está la Qué sinagoga, ¿no?, de la época, está la escuela, están las casas. Entonces pude estar en contacto con la gente que aún vive por esas zonas, sobre todo en Ceres, que es muy cercano, porque ya en Montefiore casi no hay nadie. Claro. De los inmigrantes, todos ya migraron para ciudades mucho más grandes. Y es raro que no hayan habido más gente que haya tocado el tema, porque vos me hablás de los gauchos judíos, recuerdo una película, Los gauchos judíos, con Dora Baret, Ricardo Ruderman, ¿te acordás? Sí. Y de repente narraba esto, la impronta de un estado sin tierra, ¿sí? Y de repente la posibilidad de afincarse en Entre Ríos, que era un poco el lugar adecuado. Hubieron varios centros en la Argentina que fueron los centros que recibieron a los inmigrantes. Uno de ellos Santa Fe, otro de ellos Entre Ríos. Fueron las colonias mayores que hubo Después en la Argentina. Después hubo en Chaco, en Salta sí, también. En La claro. Pampa, en todas partes. Pero Entre Ríos y Santa Fe fueron, digamos, las colonias más importantes en ese momento. Claro. Y de hecho, hasta el día de hoy todavía persiste en esas zonas una comunidad bastante importante. Yo creo que acá en el norte más se instalaron las comunidades árabes, más que la judía. La comunidad judía es bastante chica acá en Salta. Vos sabés que en el libro noté el machismo. Papá no quiere esto, no quiere, papá decidió, papá no quiere esto, papá dijo que te vas, papá muy fuerte. ¿Sigue siendo hoy así en algunos sectores de la comunidad judía este machismo o esta onda del feminismo, de la igualdad de géneros, también atravesó de alguna manera las comunidades? Específicamente en el caso de la comunidad judía, el tema del machismo y el feminismo es bien interesante porque es machista para algunas cosas y feminista para otras. Por ejemplo, claro, en las familias judías, porque hay otras comunidades que por ahí es machista total o feminista total. En este caso, el por árabe ejemplo, es machista total. Machista total. Sí, claro. Pero por ejemplo, fíjate que para los judíos, el único que podía estudiar la Torá, estudiar la Biblia, estudiar en general, estudiar no solamente sobre religión, sino en general, era el hombre. Hay una película que se llama Yentl con Barbara Streisand, donde ella se disfraza de hombre para poder entrar en la comunidad a estudiar. Claro. Y termina enamorándose de un compañero. Sin embargo, en el hogar judío, la figura principal es la madre. De ahí vienen diferentes... Ahí dice mame, la madre judía, la que está encima de los chicos, la que toma las decisiones, claro, de la casa. Es como que el hombre grita y la mujer decide. En las familias judías, la figura materna es fundamental. El padre, justamente por estos mandatos sociales y familiares tan arraigados desde Europa, el padre es el hombre que trabaja, que trae el dinero a la casa, y la mujer es la que se ocupa de la casa y de los hijos. Y es la figura principal para el marido, inclusive, no solamente para los hijos. O sea, todas las decisiones el hombre la toma teniendo en cuenta la opinión de la mujer. Entonces, claro, no es tan machista como parece. En algunos aspectos te diría que la principal figura del judaísmo es la mujer. Bueno, volviendo a la novela en sí, justamente es el padre. Estamos hablando de una chica que queda embarazada y a partir de ahí aparece una serie de cosas que no quiero develar porque si no, evidentemente, usted no va a adquirir el libro. Pero es interesante esto, puesto que papá dice, no, la nena se va, y la nena se va y nadie puede, o sea, hay un pacto de silencio que pasan décadas y no se rompe, como para que se pueda llegar a conocer el destino de esta persona. Es una historia muy fuerte. A mí el final, acá lo tengo el libro, a ver si lo podemos mostrar la tapa. A ver, señor director, ahí lo tengo. Hasta que te vuelva a ver. Ahí está la obra de Dalia Corman. Ahí está el título, lo bajo un poquitito. Ahí tenés. La segunda edición. Es otra tapa, está muy bonito. Algunos cambios. Bien, gracias. Decía entonces, estamos hablando de una persona muy fuerte que decidió que la nena se iba, un secreto que se mantiene por un montón de tiempo, y de repente alguien que dice, sí, quiero llegar a conocerlo. O sea, aparece esta idea tan importante, claro, de... lo que pasa es lo siguiente.
No te olvides, Jorge, que esta novela, esa situación donde la nena queda embarazada a los 14 años y el padre entrega a la bebé porque siente que si no lo hace, le arruina la vida a su nena de 14 años, porque ¿quién va a querer estar en esa época con una nena de 14 años que fue mamá soltera? O sea, él lo vive como que está haciendo lo correcto, le está salvando la vida a su hija, preservándola de esta vergüenza de haber quedado embarazada a los 14 años. Claro. O sea, nosotros si lo pensamos desde la óptica del hoy, decimos, no puede ser tanta represión. No, pero ojo que esto es muy frecuente en distintas comunidades. O sea, mucha gente te dice, bueno, sí, yo figuro como hijo de, pero en realidad soy hijo de tal otra persona. O sea, la hermana que quedó embarazada y que de repente en realidad no es hermana, es la mamá, pero lo sabe únicamente quien lo parió y la madre. Sí, pero eso pasa en comunidades por ahí muy especiales. En la mayoría de nuestra sociedad hoy en día está totalmente aceptado que una persona sea madre soltera. Pero acá estamos hablando de algo... Claro, en 1961 nace la protagonista bebé, digamos, porque hay dos protagonistas, la mamá de 14 años que tiene a la bebé y la nena que busca durante toda su vida a su mamá. Claro. Y de la cual no sabe nada hasta que ella misma tiene 14 años y descubre que la que hizo de madre no es su mamá. Pero en realidad, hoy en día está totalmente aceptado, pero en esa época las consecuencias eran durísimas. No solamente duras a nivel social, no te olvides que había mandatos familiares muy fuertes y mandatos sociales. El padre consideraba que le arruinaba la vida a su hija, que socialmente iba a ser rechazada. Y la madre, que ahí sí volvemos al machismo que vos nombraste, la madre no podía desautorizar al padre porque esa era una decisión que tenía que tomar el padre. El jefe de familia. El jefe de familia. Y por otra parte, no te olvides que los judíos venían después del Holocausto con el pánico a que exista otra vez la Inquisición, la expulsión, la persecución. Sí, el rechazo a los judíos. Estaba siempre como algo Entonces, latente. Se apegaba a la religión como una manera de estar salvado. Él consideraba que si él cumplía con todos los preceptos de Dios, él iba a estar como a salvo. Entonces, de repente, esto lo vivía como... la zona segura. Exactamente, lo vivía como que él había fallado a Dios y a la confianza que habían tenido en el pueblo que fue de alguna manera salvado, liberado de la guerra. Pero yo creo que acá hay muchos temas que entran en cuestión. Por un lado, el tema de aferrarse a la religión como la salvación, que lo vemos día a día cuando uno muchas veces está en una situación límite y siente que no puede con eso, no puede con el dolor, no puede afrontar esa situación. Muchas veces se aferra a la religión para sentirse más seguro. Y si no, fíjate, Jorge, en las novelas de antes, por ejemplo, ¿cuántas veces una chica era decepcionada en el amor, la dejaba el novio y se hacía monja? O sea, porque había tenido una situación crítica en su vida, se aferraba a la religión, y se sentía totalmente segura y protegida en la religión. Sí, la contención te la daba el convento en este caso, claro. O varones despechados que se me meto a cura. Claro, o sea, ¿cuántas personas realmente se aferraban a la religión no por vocación, sino porque era necesidad de encontrarse protegido? Por otra parte, otro de los temas que hablamos es del derecho a la identidad, porque Juanita, la personaje nena, se entera en su adolescencia de que la que hace de su mamá no es su mamá, y de golpe uno tiene derecho a negarle a su hijo el derecho justamente a saber quién es, de dónde viene. Ella lo descubre por accidente, porque escucha una conversación. A partir de una carta que se recibe de la verdadera madre, que es el factor desencadenante, se abre toda la trama. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad de decirle a nuestros hijos quiénes son? ¿Tenemos derecho a ocultarles su verdad por miedo por ahí a que no nos quieran, a que elijan a los padres biológicos? O sea, esa es una temática también que está
permanentemente en boca de todo el mundo porque muchos chicos, muchas personas viven toda su vida en la mentira. ¿Vos te fijás, por ejemplo, en la búsqueda permanente de nietos? Sí. Abuelas de Plaza de Mayo. Muchos de ellos te dicen, yo sentía, porque no había fotos de mi mamá embarazada, porque no había rasgos que se escondían, de repente yo sentía que algo raro pasaba. En algunos casos dialogaba con alguien de derechos humanos, me decía, ¿a qué se dedica tu papá? Comisario. Bien, ¿por qué crees que vos no sos hijo? No sé, no hay fotos, yo no estoy en la panza de mi mamá, hay cosas raras. Bien, ¿a qué te dedicas vos? Soy bombero voluntario, soy... ¿me entendés? O sea, Sí. Las actividades que tenían es como que no se condecían con lo que su papá, el que figuraba como papá, marcaba, ¿no? Pero más allá de eso, fíjate que también hemos visto en la televisión con la búsqueda de los nietos, por ejemplo, de los hijos, que muchos hijos se sentían culpables y negaban que podían ser hijos desaparecidos porque no querían decepcionar a los padres adoptivos que los habían acogido. ¿Y por qué se sentían culpables? Porque veían la inseguridad de los padres. Porque si a vos tus padres te dicen desde chico, mirá, yo quise tener un hijo y no pude, y tuve la suerte y la bendición de que llegaste a mi vida, y el chico crece sintiendo que es un privilegio haber sido elegido como hijo. Entonces, si surge una situación como esta, que se sospecha que es hijo de desaparecidos, el chico no se siente culpable de acercarse a estos padres porque sabe que a sus padres no les va a hacer daño. Claro. El problema, me acuerdo el caso de los chicos, los hermanos que ocultaban que eran hijos de desaparecidos porque no podían hacerle eso a los padres. ¿Te acuerdas de Clarín, sí. Toda esa historia? Y la culpa que ellos sentían, ¿por qué tienen que ser culpables? Pero acá no había culpa por parte de ella, ni por parte de la madre. O sea, como que la madre también lo tomó como que así tenía que ser, así fue, y creo como que deja así entrever, te voy a amar siempre. Sí, pero la madre no tuvo ninguna opción ni elección. Tenía 14 años. Tenía 14 años en el año 1961, como te digo, en una sociedad súper conservadora y en una familia religiosa. Pero hace poco yo estuve charlando con un rabino. A ver. Y yo le pregunté, es que, bueno, no quiero mucho deschavar qué pasa después, pero yo le pregunté, hoy en día una familia religiosa, que uno dice es imposible que esto le pase, sin embargo puede pasar. ¿Hoy? Sí, puede pasar. Hay muchísimas familias religiosas, no es lo más común, pero que alguno de los chicos se enamore o se case con una chica que no es religiosa, inclusive no es de la misma religión, inclusive. Y sin embargo, ¿qué pasaría si esta historia sucediera ahora, en el 2018? Y sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta en las religiones más conservadoras, hoy en día hay una apertura y una necesidad en algunos aspectos de adaptarse al mundo contemporáneo. Mi papá, que falleció hace muchísimos años, siempre decía que... Y que tuve el gusto de conocer. Sí, un sol. Mi papá decía, el mundo da vueltas, o me agarro o me caigo. Y como él quería estar, se agarraba y de golpe abría su mente a estas nuevas posibilidades, y que a mí me parecía increíble que mi papá de golpe acepte cosas que en otra época jamás hubiera aceptado. Y creo que también pasa con las instituciones, pasa con la escuela, con la familia, y creo que también con la religión. Tendría casos para contarte, pero creo que no vienen al tema, al caso, pero sí creo que hay una apertura también en ese sentido. Con todo esto, ¿pensaste en continuar la historia? No, es que es imposible. Porque es como que esta historia, el final que yo le puse a la historia, que te comento que yo escribí la novela y después tuve 3 meses sin escribir nada, pensando qué final iba a poner. Sí, muchas veces el chan cuesta muchísimo, ¿no? No sabía, tenía 3, 4, 5 opciones y no sabía cómo terminarla. Y bueno, de repente una situación personal límite, que operaban a mi mamá,
y el miedo a que mamá no saliera bien de la operación, me hizo que la escriba en 2 días, para que ella la pudiera leer antes de entrar al quirófano. Y en 2 días decidí el final, y era diferente a todos los finales que yo había tenido como alternativa. A mí me hizo lagrimear el final tuyo, realmente. Sí, es fuerte, ¿no? Sí, sobre todo muy lo simple que, y muy quirúrgicamente, es profundo, es tajante, es exquisito. Los comentarios de la gente que leyó es que jamás imaginaron ese final. Claro. Y por eso creo que también es un final semiabierto, no es un final cerrado, no es vivieron felices y comieron perdices, no, para nada. O sea, si bien... Eran vegetarianos. Sí, en realidad es un final que te deja pensando e imaginando qué pasó después de ese final, qué viene después. Pero yo creo que está bueno eso de que quede en la imaginación y en la mente de las personas qué podría haber sucedido después. Me parece que a veces está de más tratar de cerrar las historias. No todo tiene su gestal. No, por supuesto. A mí me tocó presentar, estoy acá, a mí me tocó presentar justamente en la Feria del Libro esta segunda edición. Y yo recuerdo realmente, Dalia, que vos te fusionaste en un abrazo muy fuerte con una persona que estaba sentada en primera fila. ¿Por qué? Porque esa persona, que es una amiga que quiero entrañablemente, es la causante de que yo haya empezado a escribir este libro. Bien. Porque mi amiga nunca supo quién es su mamá. No la conoce, no la conoció, ahora tiene casi 70 años y ella hasta el día de hoy no sabe nada de su mamá. Cuando le preguntaban sobre sus orígenes, porque aparte ella tiene, es muy rubia, pecosa, con rasgos muy europeos, siempre se ponía muy mal porque tenía que contar que no supo quién era su mamá, que no sabe de dónde viene, que no conoce sus orígenes, y todo eso le angustiaba tanto que toda su vida se la pasó somatizando. Vos sabés que el cuerpo te cobra todo. Sí, todo. Y su cuerpo habla terriblemente. Y cada vez que salía el tema de su identidad, alguna dolencia aparecía. Ahora es una suma de dolencias, ¿no?, que tiene. Sí, totalmente. Sí. El cuerpo te cobra todo. El cuerpo habla mucho más que la palabra, dice mucho más que la palabra. Bueno, y entonces en un momento yo dije, ¿no querés que yo te escriba como una pequeña historia que podría haber sido posiblemente parecida a la tuya? Y así empezó. Y una página trajo otra y otra página trajo otra. Y cuando terminé de escribir esa pequeña historia, que de hecho creo que puede ser muy similar a la verdadera, ¿no? Porque estoy segura que su mamá no la quiso entregar, que no la abandonó. Estoy segura que esto vino por este peso del mandato familiar. Estoy segura que su padre, cuando le quitó a la criatura, tampoco quería hacerle daño. Quiso salvarla. Y que aparte, qué difícil ser padre, ¿no? Ser madre. Es difícil. Y la magia del libro es que justamente marca cosas reales con cosas de ficción en una fusión perfecta. Porque evidentemente un lugar de encuentro es Maccabi, ¿no es cierto? Sí. Maccabi es un club judío importante desde hace décadas, evidentemente, y es un centro como obligado. Claro. Como obligado, o sea, vos podés llegar a conocerte allí, evidentemente. Lo que pasa es que yo, Jorge, viví toda mi adolescencia en Buenos Aires. Claro. Y en Buenos Aires me manejé muchísimo en el ambiente judío. Entonces las instituciones que aparecen en el libro tienen que ver con mi vida, mi adolescencia, claro, hasta mis amores. O sea, es un poco reflejo de mi vida en muchos aspectos, acomodados a esta historia. Y salió un cóctel espectacular. Ojalá que... O sea, me llena de satisfacción la reacción de la gente. En Córdoba fue impresionante. En Córdoba fue impresionante porque habían madres de desaparecidos en la presentación. Que ellos se identificaron. Claro, ellas, hay historia paralela en sí, eso, ellas se identificaron porque yo toco la época del proceso en Buenos Aires, que en esa época yo tenía 16 años y vivía en Buenos Aires, y el personaje, Juanita, tenía 18 en esa época. Claro. Y aparte la colectividad judía tuvo una enorme cantidad de detenidos, torturados y desaparecidos. Sí, totalmente. Y mucha gente que se escapó también.
De todas maneras, yo he vivido la dictadura en Buenos Aires en esa época. Entonces, escribir este libro me trajo recuerdos de cuando eran las 12 de la noche y teníamos que llegar a la casa y despacito caminar, no poner música, no hablar fuerte, que nadie tenga el pelo más largo de lo que correspondía. Claro, no usar barba en el hombre, no usar boinas. Un hombre con un aro era un subversivo. Yo me acuerdo, siempre le cuento a mis alumnos, salir a la calle y era automático, te tocabas el trasero, pero no era una cábala, era ver si tenías documentos. Totalmente. Porque no podías salir sin documentos. Si salías sin documentos te levantaban directamente. Seguro. Fue una época muy dura, ¿no? Que solamente aquellos que lo vivimos podemos contarla. Y había ahí padres de desaparecidos en Córdoba. En Córdoba había madres de chicos desaparecidos. ¿Y por qué vinieron a la presentación? Porque ellos se identificaron cuando yo relato que Juanita va por las calles buscando mujeres más o menos de 14, 15 años más que ella y que tengan rasgos en común. Buscaba en las caras a sus propios genes, permanentemente pendiente de esos ojos, se parecen a los míos, o esa nariz, o esa boca, o esa forma de hablar. Y esa desesperación de querer identificarse y de verse reflejado en la cara del otro. Bueno, estas mamás vinieron y narraron, contaron en el debate que se armó, que ellas toda la vida siguen haciendo eso. Ellas van caminando por la calle y cuando ven un hijo, un joven más o menos de la edad de sus hijos, lo miran detenidamente para ver si podía ser su hijo, que tal vez perdió la memoria, que tal vez... Bueno, Delia, vos sabés que esto es real. Yo la primera vez que lo escuché fue en una nota que le hice a la esposa de Enrique Campos, que fue intendente de, creo que fue Salvador Massa o Pichanal, en la época de Ragone, y fue secuestrado, tenía 29 años. Claro. Fue secuestrado y luego desaparecido en Tucumán. Y la señora, que es directora de escuela, imagínate, pasó la vida. Y ella dice que siempre que ve a una persona, a un lumpi, ¿no es cierto?, una persona marginal, se acerca y trata de buscar en sus ojos a su marido, porque piensa que quizás por la tortura quedó loco y vive en la calle, lo tiraron y quedó viviendo en la calle. Entonces se acerca, mira, es algo, parece de nunca acabar, que parece que la va a acompañar hasta el último día de su vida. Vos sabés que a mí muy fuerte me marcó de por vida. Yo bailaba en un grupo de danza durante una época y me tocó, vivía en Brasil y me tocó parar en la casa de una familia de Buenos Aires unos días. Y la chica se llamaba Débora. Y me llamó la atención que en la mesa siempre había un individual de más. Entonces estaba la madre, el padre, Débora, yo y el individual de más con la silla, con los cubiertos puestos. Entonces un día le digo, Débora, ¿a quién esperamos? Entonces me dice a mi hermano. Digo, ay, ¿dónde está? No, dice, es desaparecido. Y me dice, todos los días de nuestra vida está el individual puesto porque siempre tenemos la esperanza y dejamos la luz de afuera prendida, que nos va a tocar el timbre. Y a mí me tocó fuertísimo eso, porque realmente cuando... Es fuerte. Que también tiene que ver con lo que está pasando ahora con el submarino, ¿no? Cuando una madre dice, nunca voy a tener por ahí el cuerpo para llevarle una flor, ¿no? En este caso, esta gente que no pudo por ahí enterrar a sus muertos, queda como esa fantasía de que puede volver, de que puede estar vivo. De que forma parte del encontrar. Duelo, tiene que ver con el velatorio, con mirarlo al muerto, sacate la duda, está muerto, bien. Bueno, nosotros los judíos no tenemos cajón cerrado. Esa costumbre y a veces me preguntan al respecto, porque nosotros tenemos el cajón cerrado. Entonces a veces me preguntaron algunas personas, ¿y cómo hacen ustedes para darse cuenta que realmente la persona murió? O sea, porque una cosa es que te lo digan, y otra cosa es que vos lo veas. Que vos lo toques, que vos, o sea, Piaget diría que es mucho más fácil asimilar aquello que es concreto a aquello que es abstracto. Y efectivamente, sí. Te sale el Piaget de adentro. Sí, el Piaget está. Efectivamente, creo que por ahí es más fácil elaborar un duelo cuando tuviste... Lo viste, lo tocaste y sabes que la persona ya no está con nosotros en esta tierra.
por ahí el hecho de los sobrevivientes del Holocausto, que nunca también tuvieron los cuerpos de sus familiares, lo que estamos viviendo hoy en día y los de la dictadura, creo que se hace mucho más difícil elaborar ese duelo y esa falta. Es como que siempre está latente. Y este caso que te estoy contando, tengo grabado en mi mente todos los días, hasta el pan le ponían. Todos los días, y habían pasado muchísimos años. La misma tenacidad con la cual ella buscó a su madre y terminó viajando muy, pero muy, muy, muy lejos. No digo más, para que la gente pueda buscar el libro. ¿Dónde se compra? Se compra en la Rayuela, en el centro, ¿no? En la Rayuela, en la Feria del Libro y en la librería San Francisco. Bien. Y sí, y ahora iba a decir otros lugares más, pero tengo que mandar toda una edición a Buenos Aires. Así que, bueno, después cuando algún día saque la tercera... Te estás viendo la tercera, perfecto. Sí, bueno, Dalia, yo te agradezco muchísimo, realmente un verdadero vos. placer, una hermosa charla en serio, y que siga el éxito de tu libro. Bueno, y que no sea el único. No, creo que va a ser el único. No, jamás. No. Vamos a ver. Nunca proyecto tengo, pero tengo que tener tiempo y tengo que inspirarme para seguirlo. No te olvides que el Piaget me ocupa 24 horas por día. Sí, por supuesto que sí. Que siga la suerte. Bueno, muchas gracias.